As more exchanges take place, more commerce and interactions resume between the United States and Cuba, that the deep connections between the Cuban people and the American people will reflect itself in a more positive and constructive relationship between our governments. También creo que a medida que haya más intercambios entre nuestros dos pueblos a nivel comercial, creo definitivamente que va a haber un contacto más directo, va a haber mayor conexión entre los dos pueblos, y creo también que esto va a reflejar positivamente los cambios que se han llevado a cabo en nuestros pueblos. Now, obviously, there's still going to be deep and significant differences between our two governments. Desde luego seguirá habiendo diferencias profundas y significativas entre nuestros dos gobiernos. We will continue to try to lift up concerns around democracy and human rights. Seguiremos intentando levantar lo que son las inquietudes o preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos. And as we heard from President Castro's passionate speech this morning, they will lift up concerns about U.S. policy as well. Y como lo escuchamos decir al presidente Castro esta mañana en su discurso tan apasionado, ellos también van a intentar levantar esas inquietudes con respecto al pueblo norteamericano. But I think what we have both concluded is that we can disagree with a spirit of respect and civility, and that over time it is possible for us to turn the page and develop a new relationship between our two countries. Pero creo que ambos hemos concluido que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, si podemos llevar a cabo esto con respeto, con educación, y opinamos los dos que con el tiempo podemos dar una vuelta a esta página entablando una nueva relación entre los dos países. And some of our immediate tasks include normalizing diplomatic relations and ultimately opening an embassy in Havana, Cuba being able to open an embassy in Washington, D.C., so that our diplomats are able to interact on a more regular basis. Y en final de cuentas, nuestros diplomáticos queremos que puedan tener un contacto con mayor regularidad, y la tarea va a ser la de seguir normalizando la diplomacia entre nuestros países hasta el punto que podremos abrir una embajada en La Habana, y los cubanos podrán a su vez abrir una embajada en Washington. So I want to thank President Castro for the spirit of openness and courtesy that he has shown during our interactions. Deseo, por lo tanto, dar las gracias al presidente Castro por el espíritu de apertura que ha demostrado hacia nosotros en nuestras interacciones. And I think if we can build on this spirit of mutual respect and candidness, that over time we will see not just a transformation in the relationship between our two countries, but a positive impact throughout the hemisphere and the world. Y creo que si podemos seguir construyendo nuestra relación basándonos en el respeto mutuo y la consideración, vamos a poder ir hacia una apertura, transformando nuestra relación y creando un mejor entorno en este hemisferio. President Castro earlier today spoke about the significant hardships that the people of Cuba have undergone over many decades. El presidente Castro esta mañana habló de las durezas que han tenido que aguantar los cubanos a lo largo de muchas décadas. I can say with all sincerity that the essence of my policy is to do whatever I can to make sure that the people of Cuba are able to prosper and live in freedom and security and enjoy a connection with the world where their incredible talents and ingenuity and hard work can thrive. Y les puedo decir sinceramente que mi política va a ser la de cerciorarme que el pueblo cubano sea un pueblo próspero, un pueblo que está en contacto con el mundo, que viva prósperamente en la seguridad, que pueda entablar una conexión con el resto del mundo, puesto que es un pueblo de personas iluminadas, inteligentes y brillantes.
¿Puedo decir algo? Bien, amigos periodistas y amigas, hemos estado pronunciando discursos muy largos y escuchando muchos oradores. Well, Mr. President, friends from the press, we have been making long speeches and listening to many long speeches too. Y no quiero robarle mucho tiempo a ustedes ni al I do not want to abuse presidente the Obama. time of President Obama or on your time. Creo que en lo fundamental lo que ha expresado el presidente ante ustedes es lo mismo que pensamos nosotros. I think that what President Obama has just said is practically the same as we feel about this topic. Incluso las cuestiones de derechos humanos, libertad de prensa y todas esas cuestiones Including human rights, freedom of the press, que ya en otras ocasiones le hemos manifestado a algunos amigos norteamericanos que nosotros estamos dispuestos a discutirlo todo. we have said on previous occasions to some American friends that we are willing to discuss every issue between the United States and Sobre Cuba. todo esas cuestiones y otras muchas. We are willing to discuss about those issues that I have mentioned De Cuba, and about many others. De Cuba, de nuestro país, pero también de los Estados As Unidos. these performed both in Cuba but also in the United States. Pienso que todo se puede discutir. I think that everything can be on the table. Si se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama, con mutuo respeto a las ideas de los demás. I think that we can do it as President Obama has just said, with respect for the ideas of the other. Puede ser que se nos convenza de algunas cosas, de otras no. We could be persuaded of some things, of others we might not be persuaded. Pero al decirles esto, que estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir, es incluyendo esas cuestiones discrepantes. But when I say that I agree with everything that the President has just said, I include that we have agreed to disagree. No hay que hacerse ilusiones. Tenemos muchas diferencias. No one should entertain illusions. It is true that we have many differences. Ha sido una historia complicada la de nuestros países, Our countries have a long and complicated history pero behind. estamos dispuestos a avanzar tal como él está diciendo, But we are willing to make progress in the way the President has described. entre la amistad entre nuestro pueblo, We can develop friendship between our two peoples. avanzar simultáneamente en las reuniones que se están llevando a cabo para el restablecimiento de la relación, We shall continue advancing in the meetings which are taking place in order to reestablish relations between our countries. abrir nuestras embajadas, We shall open our embassies. visitarnos mutuamente por nuestro pueblo We shall visit each other, have exchanges people to people. y todas las demás cuestiones que pueden realizar vecinos And tan all other cercanos matters that close geográficamente. neighbors can do. We are close neighbors, and there are many things that we can have. Es decir que estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia. So we are willing Con to mucha discuss paciencia. everything, but we need to be En patient, algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. very patient. Some things we will agree on, others we will disagree. Los ritmos de la vida en el mundo actual son rápidos. The pace of life at the present moment in the world is very fast. Puede ser que hoy estemos discutiendo de algo que no nos pongamos de acuerdo y dentro de un breve tiempo podamos ponernos de acuerdo. We might disagree on something today on which we could agree tomorrow. Y esperamos que nuestros más cercanos colaboradores encargados de esta tarea, que parte de ellos están aquí presentes, And we hope that our closest assistants, part of them are here with us today. cumplan las instrucciones de los dos We presidentes. hope that they will follow the instructions of both presidents. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you.